No me has activado el compartir pantalla. Y ahora sí. Ya. Ya se puede visualizar en pantalla completa. Sí, sí se ve. Ya. Ya chicos. Hola, María Alejandra ya me ha presentado. Soy Pablo Villacorta. He sido asesor de patología desde el 2025 en el ciclo cero, el ciclo uno. Esta clase va a ser más que todo introductoria para que ustedes vayan entendiendo cómo es que va a ser o van a ser sus clases, cómo van a llevar la teoría, cómo van a llevar el seminario y la práctica. Ya, acá les voy a dar tips o suelo ver que se repiten los alumnos de patología, porque al estar tanto tiempo, ¿no? Ya he visto qué es lo que suele molestar a los alumnos, qué es lo que es en lo que se suelen equivocar en los exámenes, entonces, para eso es más que todo esa clase, ¿no? Ya. Entonces, primero comenzamos con una buena frase, es el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad, es de William Osler. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Primero, ¿qué es la patología? ¿Qué podemos esperar de este curso? Herramientas para las clases de patología, los tips, un preview del curso que va a ser como una especie de clase para que vayan entendiendo cómo es que suele ser la dinámica. Y al final voy a darles un espacio para las dudas y preguntas que alguno que otro pueda tener. Entonces, a ver, no me sale la lista de participantes acá. María Alejandra, no sé si puedas ayudarme a elegir a cualquier participante al azar para que Ujú. responda esta pregunta. ¿Qué es la patología o qué consideran que es la patología? Ya, a ver. Acá me sale Ariana Cabano. Ya, a ver, Ariano, ¿qué crees que es la patología? Ya, si no cualquier otra persona. Claro, si no, en todo caso, si es que no pueden hablar por el chat, pueden escribir. Ya, bueno, están nerviosos el día de hoy. Ya, entonces, la patología se define como eh, el entendimiento de las causas de la enfermedad y los cambios que se dan a nivel celular, los tejidos y los órganos, es decir, el desarrollo y las consecuencias de la enfermedad. Va a servir como aporte de base científica para la medicina. Y hay un término muy importante respecto a lo que es la patología, que va a ser la etiología. La etiología va a ser la ciencia que estudia en sentido amplio las causas de las enfermedades como factores internos y externos. Entonces, la etiología va a estar dentro de la patología, porque la patología ve holísticamente, ve todo lo que sucede alrededor de la enfermedad a nivel tisular, porque no solo se concentra en lo que son las células, sino puede ver los cambios que está ocurriendo a nivel de las células, los cambios de los mensajeros que se dan y cómo estos cambios repercuten a nivel fisiológico. Porque una parte es ver la fisiología, ¿no? Cómo, no sé, nuestro corazón actúa, como nuestras arterias, y otra parte es como ver o es ver cómo las partes pequeñas del corazón, es decir, las células del corazón, están involucradas en todos estos procesos, ¿no? Eso es a nivel de todo el cuerpo. Entonces, primero, ¿cuál es la función de un patólogo? Tenemos varias definiciones, por ejemplo, la Sociedad Española de Anatomía Patológica nos dice que mediante el uso de tejidos, células, junto al uso del microscopio y técnicas de laboratorio, se encarga de diagnosticar las enfermedades poniéndole nombre y apellido. Ahora, el College of American Pathologists nos dice que los patólogos utilizan modalidades macroscópicas, microscópicas, inmunológicas, genéticas y moleculares para determinar la presencia de enfermedades. Están en estrecha relación con otras especialidades. Más que todo, eso es lo que les decía antes, ¿no? Porque
la patología, al ver lo que sucede a nivel microscópico, a nivel celular, ya va a estar en relación con todas las células del cuerpo para ver qué es lo que sucede y cómo esto repercute, reitero, en las enfermedades. Ahora, ¿hasta ahí alguno tiene alguna duda? Pueden abrir su micro o levantar la mano. No estoy bien hasta el momento. Ya. Entonces, ahora, ¿qué podemos esperar del curso de patología? Patología va a tener tres componentes: teoría, seminario y práctica. Ya, en teoría van a haber 12 clases. La primera clase es lesión celular, la segunda clase es inflamación, la tercera reparación celular, la cuarta desórdenes hemodinámicos, la quinta trata sobre inmunidad celular, la sexta sobre desórdenes genéticos. Hasta ahí acaba el primer bloque. En el segundo bloque tenemos lo que son, o en la clase 8, neoplasias, 9 neoplasias 2, la décima clase es malnutrición, en la onceava clase son enfermedades por bacterias, la 12 la enfermedad por virus y la 13 contaminación del aire, ¿ya? Eso es todo lo que compone su teoría de patología, 12 clases divididas para su parcial y final en 6 clases cada uno. El seminario es lo mismo. Acá van a haber 12 clases donde se revisan artículos, artículos de revisión, artículos o investigaciones sobre diversos mecanismos, ¿no? Porque al final es lo que sucede en la patología. Por ejemplo, este es el artículo de la primera semana del último periodo académico y es el rol de la piroptosis en las enfermedades inflamatorias. El segundo tema, la inflamación crónica en la etiología de la muerte celular. El tercero es sobre la hipertrofia tisular o sobre la cicatrización hipertrófica. Y todos esos temas se van a repetir a lo largo de las 13 o de las 12 sesiones. El primero es lesión celular, segundo inflamación crónica, es lo mismo, ¿no? Pero con temas que, si bien no hablan exactamente lo mismo, están estrechamente relacionados. Luego, en práctica. El componente práctica es un poco distinto porque sí revisan lo que les ha dicho en la teoría, pero acá se concentran un poco más en las enfermedades que suelen causar lo que se menciona en la teoría. Por ejemplo, al final de esta clase les voy a mostrar un par de patologías o en todo caso de sucesos que acontecen durante ciertas enfermedades y eso es lo que justamente se revisa en la práctica. Acá en la primera clase, por ejemplo, lesión celular, vamos a tener estatosis hepática, necrosis y ya los tipos de necrosis. En la segunda práctica, que es depósito extracelular y alteración del crecimiento y desarrollo, vemos amiloidosis renal, hiperplasia proliferativa, atrofia. Y así durante todas las clases. Entonces, eso es lo que les digo, ¿no? Porque en práctica van a tener dos partes. Uno, que es la observación al microscopio, que es la parte más esencial, y otro, la teoría previa a la observación del microscopio. Sí, dime, quién está levantando la mano, no, no les puedo ver, lo siento. O María Alejandra, no sé si me puedas ayudar para ver quién está levantando la mano. No, no, se te levantó a ti. Ah, ok. No, no me sale, la verdad, por dónde está levantando. Ya. Como les decía, eh, ya bueno, vamos a tener esas dos partes, ¿no? El microscopio y la teoría. Ahora, algo importante que va a suceder durante sus clases de práctica es que le van a pedir dibujos. Ya para eso les voy a dar herramientas de páginas que ustedes pueden visualizar para tener mejores dibujos o mejores presentaciones a lo largo de sus clases. Porque ahí es donde un poco se complica, ¿no? Por el tiempo y porque se cruza con otros cursos como farmacología, que es lo más importante. Ya, algo más que les puedo decir de su práctica es que les van a soltar previamente diapositivas. Esas diapositivas traten de revisarlas, porque si bien las clases de práctica de patología no son complicadas, ustedes ya tienen que tener un conocimiento en la observación del microscopio, un conocimiento que se va a remontar hasta histología, y a partir de eso ustedes van a poder observar lo que justamente se espera que ustedes deban observar, ¿no? Por ejemplo, acá al costado vamos a tener que una cirrosis hepática.
Acá vamos a tener, en la segunda imagen vamos a tener depósitos amiloides y en la tercera imagen vamos a poder ver cuerpos o células gigantes de Langerhans. Ya. Ahora vamos a comenzar con lo que son los tips para el curso. Esto lo he resumido en los dos bloques, el primer bloque y en el segundo bloque. En el primer bloque les voy a hablar de las primeras 4 semanas y luego de la quinta a la sexta. ¿Por qué? Porque ahí la estructura del curso cambia un poco o la forma en la que deberían eh, estudiar el curso o revisarlo en todo caso y es algo que siempre se repite desde, bueno, todas las veces que he visto patología se ha repetido esta especie de esquema. Ya, respecto a la semana 1 a la 4, lo que deben priorizar es entender los temas sobre memorizar. En estas semanas no va a haber demasiados datos, no van a haber datos que los hagan confundir, pero sí la secuencia de las cosas que ocurran va a ser necesario que ustedes los entiendan para poder aprenderlo mejor. Porque a diferencia del segundo bloque, que ahorita voy a llegar a eso, en estas primeras 4 semanas todo va a ser como un camino o van a ser mecanismos que ustedes deben entender el paso a paso para poder aprenderlo, porque no les va a servir memorizar, porque eso mismo, ¿no? Acá deben entenderlo para poder acordarse a la hora del examen. Luego, intentar terminar antes de la semana 3. Eso se los digo más que todo por el tiempo, porque suele haber un problema que en la semana 5 y la semana 6 la carga de patología de repente aumenta un montón y eso es lo que suele hacer que en el primer parcial a bastantes estudiantes les vaya mal. ¿Por qué? Porque la semana 1 a la 4 suelen ser presentaciones de 30 diapositivas, presentaciones que ante la vista pueden ser cortas, pero que después cuando se le suma a la semana 5 y 6, que son clases mucho más largas, ya se dan cuenta que los temas o el contenido es bastante y a veces no les alcanza el tiempo para estudiar todo. Aparte porque la semana 6 la considero yo la más larga y es soltada una semana antes del parcial y eso hace que el tiempo se reduzca bastante, ¿no? Entonces por eso les digo que predominantemente la semana 1 a la 4 la terminen antes de la semana 3. Sí, es muy probable que coincida con farmacología, los que estén llevando farmacología, pero intenten darse el tiempo, ¿no? No descuiden ninguno de esos dos cursos porque son bastante importantes. Todos los cursos que lleven este ciclo van a ser muy importantes, pero acá solo les estoy dividiendo para que después no se les amontone, ¿no? Entonces, ya, la semana 1 a 4 intentar terminar antes de la semana 3. Luego, aprovechar práctica y seminario. ¿Por qué? Porque en estas semanas lo que se ve en la práctica y en seminario van a ser cosas que les van a reforzar bastante lo que ya han estudiado. Entonces, si ustedes estudian o ya tienen lista la semana 1, 2, 3, 4 y con eso llegan a sus clases de práctica y seminario, ya van a saber un montón y van a estar bastante listos para después solo estar repasando previo al examen. Y el cuarto consejo va a ser no confiarse, por lo mismo que les digo, ¿no? Esas primeras 4 semanas dan una falsa sensación de confianza porque son pocos temas y muchas veces, perdón, poco contenido y al ver poco contenido nos confiamos, ¿no? Decimos, no, es así todo el curso, no voy a necesitar mucho tiempo para estudiar, pero luego se dan con la sorpresa, ¿no? De que sí, efectivamente era mucho lo que tenían que ver y tal vez no les va como desearían para el parcial. ¿Ya? Y de ahí cambiamos a la semana 5 y 6. Acá lo que debe predominar es la memorización. A ver, cuando les digo que entender y memorizar, o sea, uno es más importante que el otro, no digo que el otro lo deben olvidar, ¿no? Simplemente que acá lo que predomina o el tipo de contenido que predomina se enfoca más en la memorización que en el entendimiento, ya porque son mucho más datos sueltos, muchas más enfermedades que solo te dicen, esta enfermedad, no sé, ocurre en este sitio o esta enfermedad tiene este origen. A diferencia de la semana 1 a 4, donde todos son procesos para que ustedes se entiendan bien. Entonces, acá debe predominar el memorizar frente al entender los temas. Ahora,
El segundo consejo es intentar terminar antes de la semana 5. No sé cómo suelten los temas este ciclo, porque últimamente he estado viendo que sueltan los temas conforme pasan las semanas, pero si es que ustedes tienen acceso al material previamente o en todo caso les sueltan el material antes, intenten terminar porque se van a dar cuenta que la semana 6 es bastante larga, tiene bastantes cosas que ver y ya si coincide con el resto de cursos, es decir, con fisiopatología, se van a dar cuenta que no van a tener mucho tiempo para darle las lecturas o las memorizadas que requieren, ¿no? Entonces, es por eso que intenten terminar la semana 5 y 6 antes de la semana 5 o en la misma semana 5 para que ya tengan la semana 6 de repaso, ¿ya? Y acá ya pueden repasar o ir repasando la semana 1 4 que si lo juntan más el haber aprovechado eficientemente la práctica y el seminario, les va a ir recontra bien porque ya se lo van a saber, ¿no? Ya no van a tener que entender nada más porque ya lo han entendido todo y ya saben la mayoría de cosas, ¿no? Ya solo les faltaría aprenderse los datos sueltos. Y por último, evitar sobrecargarse. Y por eso mismo se los digo, ¿no? Si terminan todo antes de la semana 5 me parece que van a evitar el sobrecargarse porque ya no van a tener que ver todo fisiopatología o tal vez todo farmacología junto a patología y van a poder tener más tiempo independiente para cada curso. Entonces, eso es más que todo cómo llevar ese primer bloque. Ahora, en el segundo bloque vamos a dividir semana 7, 8, 9 y semana 10, 11 y 12. Un problema que suele ocurrir bastante o que he escuchado bastante respecto a la semana 7 y 8, es decir, neoplasias, es que a bastantes alumnos se les complican y es por eso que tienen que terminar los temas lo antes posible, es decir, si pueden terminar neoplasias 1 y 2, es decir, semana 7 y 8, justo en la semana 7 sería mejor, ¿no? Para que tengan un poco más tiempo de poder repasar para entender mejor. La semana 9 ya tiene que ver con nutrición. Esa semana es bastante corta, esa semana sí es bastante entendible, no suele tener como que bastante información que asimilar. Lo más importante de ahí sería, no sé, tablas sobre el peso corporal, el IMC, pero fuera de eso no hay nada tan fuerte en contenido. Ya justo acá lo que predomina es la memorización sobre el entendimiento, porque en neoplasias le van a soltar bastantes datos sueltos, bastantes, no sé, genes, bastantes proteínas que tienen que ver y bueno, no presentan tanto lo que son secuencias para entender, ¿no? Pero igual tienen que hacer ambos. Acá solo digo que uno debe ser más cuidado que el otro. Y lo tercero, aprovechar práctica y seminario para repasar un poco lo mismo del primer bloque, porque en esta semana se suele revisar lo mismo en práctica y en seminario de una forma más exhaustiva y más relacionada, ¿no? Entonces, acá sí pueden aprovechar este tiempo para repasar para que después les vaya bien en el examen. Ya, en la semana 10, 11 y 12 es un poco más de memorización porque en la clase de bacterias, virus, y bueno, en la clase de bacterias también hay hongos y otros agentes, y en la clase de virus, lo que les van a hacer es soltar datos tipo, no sé, este virus es un virus ARN, es un virus ADN, es un virus bicatenario, monocatenario, de la familia esta, de la clase aquella, o al microscopio se presenta con la siguiente tinción y con la forma de, no sé, pétalos de rosa o de pompas de jabón. Y esos nombres son los que ustedes deben aprenderse, los que les acabo de decir si están en el curso. Y es por eso mismo que ustedes deben aprenderse esos nombres, aprender a qué agentes están relacionados y cómo estos agentes están hechos, ¿no? De qué familia son, qué causan. Es más que todo cómo se lleva la idea en estas clases. Lo mismo en virus, les van a decir una característica del virus, cómo se observa, qué causa. No es tanto algo para entender, sino para memorizar. Ahora, intentar terminar temas lo antes posible. Eso se los digo para que tengan más tiempo de repaso.
Cuando les digo que intenten terminar los temas lo antes posible, no es que los revisen a la loca y ya, no, sino que los revisen bien, pero haciéndole énfasis, ¿no? Evitando procrastinar, evitando dejarlo para última hora, cosa que después ya están tranquilos con sus parciales y finales, porque algo que ocurre en ese ciclo, en el sexto ciclo, es que es el ciclo de básicas con más desgaste que tienen, no solo por farmacología, sino por la carga que lleva patología, fisiopatología, ¿ya? Y por último, revisar preguntas tipo examen para practicar, banquear, porque en este segundo bloque las preguntas suelen seguir bastante la misma estructura por, por justamente el tipo de temas que se ven, ¿no? Les preguntan qué característica tiene este virus o qué enfermedad causa esta bacteria. Así, entonces ustedes ya están más preparados para llegar a su final. Ahora, frente a la información que yo les puedo prestar o les puedo brindar, tómenle screenshot los que quieran. Es primero las fuentes de información que ofrece la universidad. El primer o el libro que van a usar es el Patología Humana de Robbins y Kumar. Esto lo van a sacar si es que pueden de su clínica Alkim. Ven otras fuentes, pero la que suelen usar siempre y en la que basan toda la teoría o la mayoría de las teorías va a ser el Robbins y el Kumar. ¿Ya? Ahora, algo que les tengo que decir de este libro es que es un libro bastante pesado, no es un libro que a la primera lectura se entiende. Entonces, si es que pueden, ya le deben ir dando una lectura desde vacaciones, pueden intentar resumirlo, o ya si es que quieren durante clases lo pueden leer, pero es un libro que tarda bastante en leer las primeras veces. Ya después se te hace bastante corto, pero las primeras veces sí recuerdo que cuando lo leí se sentía un libro bastante pesado, un libro que tomaba bastante tiempo para poder entender. Ya, ahora, este libro acá a la derecha es el repaso de anatomía patológica. ¿Cuáles son las características de este libro? Que tiene bastante lo que son preguntas tipo examen, que les puede venir brutal para repasar, ¿no? A veces les sueltan 100, 50, 200 preguntas por tema, cosa que las ven y ya saben muy bien qué es lo que les va a venir o ya saben muy bien qué son las cosas que les falta repasar del patología humana, ¿no? O sea, del tratado, del libro principal. Ambos libros los pueden encontrar en el Clinical Key. Yo creo que ya la mayoría tiene acceso al Clinical Key porque siempre están mandando correos para ingresar. Si no, ya lo que yo le comenté a María Alejandra, le podían escribir para que yo se los pase en forma digital, pero solo si es que completan el pretest y el posttest. Ya, acá van a tener dos páginas también importantes que les van a servir un montón para sus clases de práctica, que va a ser Atlas of Pathology y The Internet Pathology Laboratory. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ambos van a traer imágenes de lo que es cortes microscópicos patológicos. Eso les va a ayudar para dos cosas. Uno, para practicar lo que ya han visto en clases o practicar para ir a clases, para poder encontrar rápido lo que se les pida. Y dos, para sus dibujos, ¿ya? Porque los dibujos creo que es la parte un poco más complicada de la parte práctica, porque ustedes tienen que señalar, a veces tienen que poner datos extra. Recuerdo que mi docente me pedía que señalase las partes y pusiese datos extra en mis dibujos. Entonces, estas páginas vienen con eso, ¿no? Vienen con la imagen, vienen con datos extra y vienen con las partes importantes señaladas, ambos. Yo usaba un poco más Atlas of Pathology, pero el segundo lo he estado revisando, es bastante bueno y tiene todo lo que necesitamos. Ya, antes de iniciar el preview del primer tema, que es lesión celular, ¿alguno tiene alguna duda? No sé si María Alejandra me puedes ayudar si es que alguien levante la mano. Por el momento nadie. Ya. Entonces, el primer tema va a ser lesión celular. Y ya que entramos con lo que es la injuria celular, la célula, al igual que nosotros, está frente a un ambiente constantemente, y frente a este ambiente, la célula está en homeostasis, es decir, está en equilibrio, ¿ya?
No es hasta que viene un estímulo lesivo, perdón, un estímulo lesivo que la célula o la homeostasis se rompe y entonces ocurre una lesión. Cuando el estímulo lesivo es pequeño, es ligero, no es tan grave, se da una lesión reversible. Una lesión que ya en otras clases se les puede explicar cómo es que se recuperan las células, cómo es que dejan de, dejan de estar dañadas. Sin embargo, si es que el estímulo es grave, si es que el estímulo es muy fuerte, si es que el estímulo es progresivo, se llega a lo que es una lesión irreversible. Ya, a partir de la lesión irreversible van a haber tipos de muerte celular, como lo es la necrosis o la apoptosis. Seguro ustedes ya las conocen. Ya. Van a haber respuestas celulares frente al estrés que van a ser 5 tipos de respuesta: la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia, la metaplasia y la displasia. Y acá las características, ¿no? Por ejemplo, la hipertrofia se los pregunté o les preguntaron en el pretest. La hipertrofia, ¿qué va a ser? El aumento del tamaño celular y del órgano por mayor carga de trabajo y ocurre en tejidos sin capacidad de división celular, es decir, en tejido como el músculo esquelético. El músculo esquelético, cuando haces ejercicio, yo qué sé, cuando vas al gimnasio, digamos, no es que se rompe, se recupera y aparecen más células, no, sufre de hipertrofia, es decir, las células incrementan su tamaño. Luego, hiperplasia va a ser el incremento del número de células por estímulo hormonal o de crecimiento o de esfuerzo también en tejidos con capacidad proliferativa, distinto a la hipertrofia, ¿no? Porque acá vemos un aumento del número, mientras que en la hipertrofia es un aumento del tamaño. La atrofia está acá, lo pueden ver en la imagen, es la disminución del tamaño y del número celular por desuso o por falta de nutrientes, con menor síntesis o mayor degradación celular. Cuando nosotros no usamos algún órgano o alguna parte de nuestro cuerpo, este sufre atrofia. No digamos en personas postradas es lo que se suele ver porque al no usar los músculos, estos o el cuerpo los cataloga como un gasto innecesario, ¿no? ¿Para qué mantener toda esta estructura celular si no la estamos usando? Entonces, al fin y al cabo, sufre de atrofia. O también en pacientes que no se alimentan bien, en pacientes desnutridos, el cuerpo tiene que decidir a dónde mandar la energía. Y a veces cuando no hay energía que provenga de alimentos, el cuerpo tiene que dar esa energía desde el propio cuerpo, es decir, la garra de los músculos, la garra de la grasa. Luego, la metaplasia va a ser un cambio reversible del tipo celular ante irritación crónica, con menor función y posibles riesgos de transformación maligna. Lo que vemos en el esófago de Barrett, por ejemplo. El esófago de Barrett se da cuando hay una regurgitación del ácido estomacal frecuentemente hacia el esófago. Entonces, el epitelio cambia hacia un epitelio escamoso para protegerse y para evitar que se esté dañando. El problema de esto es que suele venir previo a enfermedades neoplásicas. La metaplasia suele llevar a enfermedades neoplásicas por el mismo cambio fenotípico que se da en las células, ¿no? Se está dañando tanto una célula, se está arruinando tanto su material genético, se le está pidiendo tantas veces que se replique o que cambie su estructura, que termina ocurriendo un cambio, ya sea en un protoncogen o en alguna otra estructura de la célula, y esta ya va a entrar a una célula cancerosa. Y displasia, que va a ser la alteración estructural premaligna de las células. El siguiente paso, ¿no? De la metaplasia, la displasia. La célula ya ha cambiado, tal vez hay más núcleos de repente, tal vez hay más vesículas citoplasmáticas, tal vez más retículos endoplasmáticos de repente, y todo esto causa que la célula sea una célula inestable y que puede irse hacia el cáncer. Ahora, la muerte celular, ¿no? Los dos tipos de los que ya les hablé, la necrosis y la apoptosis. La necrosis, como ya recordarán de sus clases, no sé, de histología, tal vez, va a ser una muerte celular no controlada. Va a ser una muerte que se da por un estímulo muy lesivo que no da tiempo a la célula de repararse. Simplemente hace, entre comillas, reventar a la célula. Esto trae como consigo problemas, ¿no? Por ejemplo, que hay fuga de las enzimas que están dentro de la célula y esto trae inflamación. La necrosis, chicos, siempre va a ser patológica, nunca vas a ver una necrosis benigna, nunca vas a ver una necrosis
que sea buena, ¿no? La necrosis siempre es patológica porque está hablando de un daño tisular extenso, un daño celular irreparable, frente a la apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada, es una muerte celular controlada, porque la célula ve que algo está mal consigo misma y es capaz de morir para salvar al resto del cuerpo, ¿no? No sé, digamos, detecta que los genes o su ADN se está volviendo canceroso, entonces muere. Detecta que tal vez sus organelas no están funcionando, muere. Detecta que tal vez ha visto o siente que un virus ha ingresado, entonces muere. Pero al morir lo hace de una forma especial, que se forman cuerpos apoptósicos. Estos cuerpos apoptósicos van a ser vesículas, van a ser cuerpos controlados que van a ser fagocitados posteriormente por las células fagocíticas, ¿no? Macrófagos, neutrófilos. Esto va a permitir que en uno no haya inflamación. Entonces, la apoptosis puede ser benigna, suele ser fisiológica, pero en algunos casos, cuando es muy extensa y dependiendo de las causas, también se puede considerar patológica. Ahora, cuando nosotros tenemos una necrosis tisular, van a haber patrones de esta misma. Vamos a tener el patrón coagulativo, el licuefactivo, la licuefacción, la gangrenosa, la gaseosa. Acá he puesto dos veces la gaseosa, no importa, la grasa y la fibrinoide. ¿Qué nos dice la coagulativa? Se va a conservar la arquitectura tisular por unos días. Va a ocurrir en isquemia, es decir, en infartos, excepto en el encéfalo. Las proteínas se desnaturalizan, impidiendo la degradación celular inmediata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá, chicos? Imaginemos nuestro riñón, que es justo la imagen que se ve acá. Nuestro riñón solo tiene como forma de irrigación una arteria, la arteria renal. Ahora, imaginemos que esta arteria es seccionada o deja de pasar la sangre por esa misma arteria. Entonces ya no va a haber flujo sanguíneo, las células van a morir por hipoxia, pero va a pasar algo importante acá, que al no haber flujo sanguíneo, tampoco van a llegar proteínas enzimáticas, tampoco van a llegar células inmunes que degraden el órgano o degraden las partes que están dañadas. Entonces, al no haber flujo sanguíneo, al no haber enzimas que desnaturalicen proteínas, la estructura del órgano se va a mantener tal cual. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, la descripción de esta imagen? Esas imágenes las he sacado del mismo libro, ¿no? Pero también está en su teoría. Esto muestra lo importante que es leer también el libro, ¿no? En la primera imagen se ve una necrosis coagulativa en un infarto renal en forma de cuña. Ya en la imagen histológica se va a ver el margen del infarto, está acá, ya, con presencia del riñón normal y células necróticas en el infarto. Las células necróticas van a conservar los márgenes con pérdida de los núcleos y presencia de infiltrado inflamatorio. Las células se mantienen iguales, solo que el núcleo desaparece. ¿Ya? ¿Por qué se mantienen iguales las células? Porque no hay proteínas que las desnaturalicen. Ahora, vamos a tener la licuefactiva. El tejido se va a digerir completamente por enzimas, va a ocurrir en infecciones bacterianas, micóticas y en necrosis cerebral. Va a formar pus si hay inflamación aguda. Va a haber dos tipos, entre comillas, de licuefacción. Uno que se va a dar por falta de sangre, por falta de riego a nivel del cerebro. Eso se podría considerar como un tipo de coagulativa, solo que la coagulativa no se da en el cerebro. Si es que hay una falta de oxigenación en el cerebro, una falta de riego sanguíneo, la necrosis se va a llamar licuefactiva. ¿Ya? Eh, pero también este tipo de necrosis licuefactiva se puede dar en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque va a ser una necrosis a partir de las células inmunes. Las células inmunes detectan que, no sé, hay un agente bacteriano que deben destruir. Entonces liberan enzimas, liberan sustancias que puedan degradar todo y por eso se llama licuefacción, ¿no? Como un licuado. Todo, absolutamente todo se destruye y se da justamente en infecciones bacterianas y micóticas. Luego, la gangrenosa por efectos prácticos se va a considerar la coagulativa más la licuefactiva. Un ejemplo de esto, el pie diabético. En el pie diabético primero se daña la vascularización, primero se daña el riego sanguíneo,
Entonces hay muerte celular, ¿no? Hay un patrón coagulativo porque la arquitectura se mantiene hasta cierto punto, pero comienza a morir por falta de riesgo sanguíneo. Sin embargo, por la condición misma de los pacientes diabéticos, por la inmunosupresión y por la falta de agentes protectores, es decir, células inmunes que lleguen al sitio infectado o al sitio dañado, van a llegar células bacterianas, micóticas que infecten el sitio y ya formen una licuefacción. Se destruye todo el tejido. Entonces, en esta imagen se suele ver, ¿no? Es este patrón en los pacientes con pie diabético. Luego, otro patrón que vamos a tener es el patrón gaseoso. Ya va a ser una característica de la tuberculosis. El tejido va a ser friable, blanco-amarillo, la arquitectura va a estar destruida y va a estar rodeada por inflamación, es decir, por un granuloma. Acá vamos a ver un pulmón en una tuberculosis pulmonar y se ve esta zona extensa de color blanquecino amarillento que nos va a asemejar al queso. Es por eso que se llama gaseosa, porque esta estructura, viéndola desde cierta forma, ¿no? Sabemos que a veces le dan nombres raros a algunas cosas, se puede ver como el queso. Luego vamos a tener la necrosis grasa, que va a ser liberación de lipasas en la pancreatitis aguda, va a producir saponificación, es decir, depósitos blancos calcáreos y afecta al tejido adiposo peritoneal. Pero no solo en la pancreatitis aguda. Imaginemos, hay un accidente y sufres un traumatismo abdominal. Este traumatismo abdominal daña el páncreas libera las lipasas y estas lipasas entran en contacto con los depósitos grasos del abdomen. Esos depósitos grasos se saponifican junto al calcio y forman estas imágenes, ¿no? Estos depósitos blanquecinos que se pueden ver. En este caso, en la imagen se relata que era una pancreatitis aguda y se veían focos de necrosis grasa con formación de jabones cálcicos, ¿no? La saponificación. Y por último, el último patrón de necrosis va a ser el fibrinoide, que va a ser una combinación perdón, no, eso es. Ya no, esto lo he colocado mal, se me ha escapado, pero lo que suele ocurrir en la necrosis fibrinoide va a ser que hay un depósito de tejido amiloide, se da por ejemplo en las arterias o en los vasos más pequeños. Acá en la imagen se puede ver, ¿no? Se ve una arteria en un paciente con poliarteritis nodosa. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un depósito de inmunocomplejos, de cuerpos amiloides también, y se va a formar una vasculitis, ¿no? Entonces, en la pared, ¿qué nos dice que se ve? Un rosa brillante circunferencial de necrosis con depósitos de proteína e inflamación. Y justamente es lo que podemos ver, ¿no? En todo este trayecto se ve una zona rosa brillante circunferencial a la zona de necrosis, que es la zona central. ¿Ya? Con esto ya hemos visto o ya nos hemos acercado un poco a cómo es que se dan sus clases de patología. Eh, para las clases de patología, ustedes cuentan con asesores por el programa de APP. Estoy yo. Y bueno, también hay otra asesora de patología, es Mafer Cárdenas. Sus clases también son muy buenas. Les recomiendo que vean por la que sé que, ¿no? Tal vez su forma de enseñar es distinta a la mía, pero al final lo importante es que ustedes aprendan, ¿no? Tanto si les gusto yo como les gusta cómo enseña la otra asesora de Pato. Lo importante es que ustedes lleguen muy bien a su parcial, ustedes lleguen muy bien a su final y a partir de esto nos digan, ¿no? Es porque yo suelo hacer, por ejemplo, un seguimiento bastante a mis alumnos, como cómo les ha ido en su parcial, cómo les ha ido en su final y yo intento que siempre les vaya bien, ¿no? Estoy seguro que Mafer Cárdenas, no sé si está acá, pero le hace lo mismo con sus alumnos, se preocupa bastante y ha salido muy bien también en el rango de los asesores. Frente a esto, ¿tienen alguna duda o alguna consulta? No sé si María Alejandra me puedes usar, que me puedes avisar si es que alguien levanta la mano. Sí, yo te aviso, pero por el momento no. Ya, entonces dejo de compartir. Ya. Ya, chicos, entonces daríamos terminada la ponencia si es que no tienen alguna duda. El Zoom va a estar abierto por 10 minutos más. Ahorita vamos a pasar el post-test. Y no se olviden lo que Pablo dijo, que si es que lo llenan,
pues yo le voy a avisar para que les pase los libros digitales. Ya llegó. Gracias, los espero en las clases y espero que todos se unan al programa de APP.